¿Qué tan poderosa es la fe? ¿Es realmente capaz de sanar a los enfermos? ¿O es solo un mito que se ha mantenido a lo largo de los siglos? Hoy, en este documental, desentrañaremos la verdad bíblica detrás del papel de la fe en la sanidad. Prepárate para descubrir un misterio que ha intrigado a millones a lo largo de la historia. La fe, según la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿cómo se relaciona esta fe con la sanidad física? ¿Puede realmente nuestra creencia en lo divino cambiar la realidad de nuestro cuerpo? La respuesta a estas preguntas nos lleva a las historias de milagros que encontramos en las Escrituras. Uno de los relatos más conocidos es el de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 largos años, esta mujer sufrió en silencio, probando todo tipo de remedios, pero sin encontrar alivio. Entonces un día oyó que Jesús estaba cerca. En un acto de fe pura, la mujer se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante, sintió en su cuerpo que estaba sana. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se volvió y dijo: «Tu fe te ha sanado». Este relato nos deja con una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que realmente sanó a esta mujer? ¿Fue su fe en Jesús? ¿O fue el poder divino que respondió a esa fe? Acompáñanos en la siguiente parte mientras exploramos más a fondo el papel de la fe en la sanidad y cómo podemos aplicarlo en nuestras vidas hoy. Los evangelios están llenos de relatos donde la fe juega un papel crucial en la sanidad, desde ciegos que recobran la vista, hasta paralíticos que se levantan y caminan. El denominador común en todos estos milagros es la fe. Pero, ¿es la fe solo un ingrediente en estos milagros, o es el catalizador principal? Analicemos algunos casos más de cerca. Uno de los ejemplos más notables es el del centurión romano. Este hombre, un soldado de alto rango, vino a Jesús pidiendo la sanidad de su siervo. Lo que hizo especial este encuentro fue que el centurión no pidió a Jesús que fuera a su casa. Él creía que una simple palabra de Jesús era suficiente para sanar a su siervo. Jesús, asombrado por la fe del centurión, respondió: «En verdad os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe». Y así fue. El siervo fue sanado en ese mismo instante, solo por la palabra de Jesús y la fe del centurión. La fe del centurión no se basó en rituales o en la presencia física de Jesús. Su fe trascendió lo visible y se enfocó en el poder de la palabra de Jesús. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe? ¿Creemos que Dios puede obrar en nuestras vidas con solo una palabra, incluso cuando no vemos resultados inmediatos? Hasta ahora hemos visto cómo la fe ha jugado un papel crucial en la sanidad según los relatos bíblicos. Pero la pregunta persiste. ¿Cómo se relaciona esto con nuestras vidas hoy en día? ¿Podemos esperar milagros similares? En la siguiente parte, profundizaremos en cómo podemos aplicar esta fe en nuestra vida cotidiana y veremos si la Biblia nos da respuestas claras. Hoy en día, la ciencia y la medicina dominan la conversación sobre la salud y la sanidad. Pero, ¿dónde queda la fe en todo esto? ¿Es compatible la fe con la medicina moderna? ¿O son dos caminos que no pueden encontrarse? En esta parte, exploraremos cómo la fe sigue siendo relevante en nuestro mundo moderno y cómo puede ser una fuerza poderosa junto con los avances médicos. A lo largo de la historia, y aún hoy, existen innumerables testimonios de personas que han experimentado sanidad a través de la fe. Estas historias no siempre tienen explicación científica, pero para quienes las vivieron, la fe fue la clave. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios. La oración es uno de los aspectos más visibles y practicados de la fe en el contexto de la sanidad. La Biblia nos muestra ejemplos de cómo la oración ferviente puede mover montañas, incluso en términos de salud. Pero, ¿cómo debemos orar para que nuestra fe realmente mueva la mano de Dios? Veamos lo que la Escritura nos dice.
No todas las oraciones de sanidad son respondidas de inmediato. A veces, la fe se pone a prueba en la espera, en la perseverancia. La Biblia nos enseña que la verdadera fe es aquella que no se rinde, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Es en estos momentos de prueba donde nuestra fe se fortalece y se purifica. La fe en la sanidad no es una solución mágica, sino un camino de confianza continua en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. En la siguiente parte, nos adentraremos en lo que significa tener una fe activa y cómo podemos cultivar una fe que no solo espera milagros, sino que también transforma nuestras vidas día a día. Cuando hablamos de fe activa, no nos referimos solo a creer en Dios o en la posibilidad de un milagro. Una fe activa es aquella que se manifiesta en nuestras acciones diarias, en la forma en que vivimos y tomamos decisiones. La Biblia nos enseña que la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo podemos vivir una fe que esté viva y activa en todo lo que hacemos? Cada día tomamos decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que en realidad revelan nuestra fe. Desde cómo tratamos a los demás hasta cómo manejamos nuestras finanzas, nuestras decisiones reflejan en quién confiamos realmente. ¿Estamos confiando en nuestras propias fuerzas, o estamos dejando que Dios guíe nuestras decisiones? La verdadera prueba de una fe activa se revela en los momentos de adversidad. Cuando las cosas no salen como planeamos, o cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, es cuando nuestra fe es puesta a prueba. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que demostraron una fe inquebrantable en tiempos difíciles, y de ellos podemos aprender cómo mantener una fe activa, incluso en las tormentas de la vida. Mantener una fe activa no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere un compromiso diario de buscar a Dios, confiar en Él y obedecer su palabra. Es un proceso continuo que nos fortalece y nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida con una confianza inquebrantable. Pero, ¿cómo podemos mantener esta fe activa día tras día? Hemos visto que una fe activa es más que una creencia. Es una forma de vivir. Es una decisión diaria de confiar en Dios y dejar que su palabra guíe nuestras acciones. En la próxima parte, exploraremos cómo la fe activa puede transformar no solo nuestras vidas, sino también la vida de quienes nos rodean, llevándonos a un impacto que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando vivimos una fe activa, no solo impactamos nuestra propia vida, sino que también influimos en quienes nos rodean. Una fe vivida con autenticidad y consistencia puede inspirar a otros a buscar a Dios y a fortalecer su propia fe. Como una luz en la oscuridad, nuestra fe puede iluminar el camino para otros. La historia está llena de ejemplos de comunidades transformadas por la fe. Cuando un grupo de personas decide vivir su fe de manera activa, se produce un cambio tangible en su entorno. La fe mueve a la acción, y esa acción tiene el poder de cambiar vidas, sanar heridas y construir un futuro mejor para todos. A lo largo del tiempo, la fe ha sido el motor detrás de grandes movimientos sociales y actos de justicia, desde líderes religiosos que lucharon por la igualdad, hasta comunidades que se unieron para apoyar a los más vulnerables. La fe ha inspirado a muchos a levantarse y hacer una diferencia. Vamos a escuchar algunos de estos poderosos testimonios. A veces pensamos que nuestro impacto es limitado, que nuestras acciones individuales no pueden cambiar el mundo. Pero Jesús nos enseñó que la fe del tamaño de una semilla de mostaza puede mover montañas. Cada acto de fe, por pequeño que sea, tiene el potencial de causar un impacto duradero. ¿Cómo estás usando tu fe para hacer la diferencia en tu comunidad y más allá? La fe no es solo una creencia interna, es una fuerza activa que puede transformar vidas, comunidades y hasta el mundo. En la siguiente parte,
Exploraremos cómo podemos mantenernos firmes en la fe, especialmente en tiempos de crisis, y cómo la fe puede ser nuestra ancla en medio de las tormentas de la vida. En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando las pruebas y las crisis nos golpean con fuerza, es cuando nuestra fe se pone a prueba de manera más intensa. Pero también es en esos momentos cuando la fe puede convertirse en nuestro ancla, dándonos estabilidad y esperanza en medio de la tormenta. ¿Qué significa realmente tener fe en medio de la crisis? La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron crisis inmensas, pero que encontraron su fuerza y dirección en Dios. Desde Moisés guiando al pueblo de Israel a través del Mar Rojo, hasta Job manteniendo su fe a pesar de perderlo todo. Estos relatos nos muestran que la fe no elimina las dificultades, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarlas. No solo los personajes bíblicos han demostrado una fe inquebrantable en tiempos de crisis. Hoy en día, muchas personas alrededor del mundo han enfrentado circunstancias extremas con una fe firme que les ha dado esperanza y ha influido positivamente en los que los rodean. Escuchemos algunos de estos testimonios modernos de fe en tiempos de crisis. En medio de una crisis, es natural sentirse abrumado y dudar. Pero la Biblia nos da herramientas para fortalecer nuestra fe, incluso en los momentos más difíciles. Orar, leer la palabra de Dios y rodearnos de una comunidad de apoyo son maneras clave de mantener nuestra fe firme. Al poner en práctica estos principios, podemos encontrar la paz y la fortaleza necesarias para superar cualquier tormenta. Las crisis son inevitables en la vida, pero con una fe activa y fuerte, podemos no solo sobrevivirlas, sino también crecer a través de ellas. En la última parte de este documental, exploraremos cómo la fe no solo nos ayuda a superar las pruebas, sino también a encontrar propósito y significado en medio del sufrimiento. Acompáñanos mientras cerramos con la verdad final sobre el papel de la fe en la sanidad. El sufrimiento es una realidad que todos enfrentamos en algún momento, pero la fe nos enseña que, aunque el dolor es inevitable, no es en vano. Dios puede usar incluso nuestras experiencias más difíciles para cumplir sus propósitos. ¿Te has preguntado alguna vez si hay un propósito más grande detrás de tu sufrimiento? La Biblia está llena de ejemplos de personas que encontraron propósito y sanidad a través de su sufrimiento. José, quien fue vendido como esclavo, finalmente se convirtió en el salvador de su pueblo. Pablo, que soportó muchas pruebas, escribió cartas que han dado esperanza a millones. Estos relatos nos muestran que Dios no desperdicia nuestro dolor, sino que lo redime para su gloria y nuestro bien. El ejemplo de Job es quizás uno de los más poderosos en cuanto al sufrimiento y la fe. A pesar de perderlo todo, Job se mantuvo firme en su fe. Y al final, Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que también le dio un entendimiento más profundo de su carácter y propósito. Job descubrió que la sanidad no siempre significa la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. La sanidad física es un milagro poderoso, pero la sanidad espiritual es el verdadero milagro que Dios desea para todos nosotros. Jesús vino a sanar nuestros corazones, a restaurar nuestra relación con Dios y a darnos vida eterna. Aunque no siempre entendemos por qué ocurren ciertas cosas, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros, sanando nuestras almas y guiándonos hacia su propósito eterno. El papel de la fe en la sanidad es mucho más profundo de lo que a veces comprendemos. No se trata solo de ver resultados inmediatos, sino de confiar en que Dios está obrando en nosotros, incluso en medio del dolor. Te animo a que fortalezcas tu fe, busques a Dios en tus pruebas, y permitas que Él te guíe hacia la sanidad completa, física, emocional y espiritual. La fe no es una garantía de una vida sin problemas, pero sí es la promesa de que Dios estará contigo en cada paso del camino.